Bueno, pues vamos a ver las 5 cosas que te tienes que preguntar antes de cambiar los discos de tu bici. Lo que te voy a contar hoy sirve tanto para bicis de carretera, montaña, gravel, contrarreloj, triatlón, ciclocross, siempre y cuando sean bicis con frenos de disco. Y también voy a comentarte las herramientas que vamos a necesitar para sustituir los discos, ya sea de una rueda a otra o sea si compramos unos discos nuevos. Vamos a empezar con la pregunta de ¿qué medida de disco necesitamos? Y sí, pues los discos se diferencian por medidas y hay discos, es cierto que hay discos de carretera, hay discos de montaña, normalmente lo que suele cambiar de un disco al otro es temas de ventilación y grosor de disco, pero la gran mayoría de discos son compatibles unos con otros. Muchas veces, de hecho, en bicis de montaña se ponen discos de carretera porque son un poquito más delgados y pesan un poco menos. Como te decía, tenemos que saber la medida del disco y la medida del disco se mide en milímetros y hay que mirar el diámetro. Y hay discos de 140, de 160, 180, 210. Hay una gran variedad de diámetros de discos dependiendo de la disciplina que sea la bicicleta, pero lo más normal en bicis de montaña suele ser 160, 180, estamos hablando montaña XC, y en carretera pues rondan entre 140 y 160 milímetros. Una vez que tenemos claro el diámetro del disco que tenemos en nuestra bicicleta, pues ahora el trabajo es elegir el tipo de disco porque hay una gran variedad de marcas, hay una gran variedad de modelos y una gran variedad de precios. Bien, vamos a continuar hablando del tipo de discos que hay. Me refiero a la forma de anclaje en el buje, porque obviamente los discos de freno se tienen que anclar al buje de alguna manera. Y hay dos tipos de disco y medio. Digamos que hay tres tipos de disco nos podemos encontrar, que son discos de 6 tornillos, que la gran ventaja es que hay una gran variedad de discos, discos Centerlook, que los discos Centerlook nativos, entre comillas, pues serían los discos Centerlook tanto de Shimano como de RAM. El RAM le llama Centerline, pero al fin y al cabo el sistema de anclaje es el mismo. Y luego lo que yo digo, los discos Centerlook adaptados, que luego te voy a contar en qué consisten este tipo de discos. Otra cosa que hay que tener en cuenta: ¿qué tipo de tornillos y tuercas hay para fijar los discos al buje? La manera más antigua y más normal y más clásica, entre comillas, porque esto está cambiando un poco, sobre todo en ruedas de carretera, son los 6 tornillos. La fijación mediante discos de 6 tornillos, obviamente necesitamos un disco de 6 tornillos y un buje para discos de 6 tornillos. Se trata de fijar el disco con 6 tornillos, ya se pueden ser 6 tornillos de acero, 6 tornillos de aluminio, 6 tornillos de titanio, depende de lo que busquemos o depende de los discos que compremos, o incluso también se pueden comprar los tornillos aparte para rascar un poquito de peso a nuestra bicicleta. Luego, una vez que hemos visto los discos de 6 tornillos, pues nos encontramos los discos Centerlook. Los discos Centerlook no van con tornillos, llevan como una especie de 6 remaches, muchos de ellos, que alguno lo confunde con discos de 6 tornillos, pero realmente podemos detectar si un disco es de Centerlook cuando vemos la tuerca central. Es decir, este tipo de discos se aprietan, el apriete con el buje es una tuerca grande central para sujetarlo. De estas tuercas hay tuercas con rosca macho y hay con rosca hembra. Y también las hay de apriete interior y apriete exterior. Ahora vamos a aclarar todo esto. La gran mayoría de ruedas o discos que van con Centerlook tienen el tipo de rosca macho. Este tipo de rosca va roscada al buje en los discos Centerlook y se dividen en apriete interior y apriete exterior, que no tiene nada que ver con rosca interior y rosca exterior, porque también hay bujes Centerlook con rosca interior y rosca exterior. Pero no es lo mismo, estamos hablando ahora de la tuerca para sujetar el buje en el disco. Y este tipo de tuercas siempre viene con los discos y es en discos Centerlook. En discos de 6 tornillos no existen este tipo de tuercas ni tanto rollo de rosca interior, apriete exterior. Los discos de 6 tornillos suelen ir
con una llave Allen o con una llave Torx, que luego veremos las herramientas que necesitamos para cambiar los discos y os voy a recomendar unas cuantas. Y el tema de las tuercas de apriete exterior con rosca hembra voy a explicártelo cuando hablemos de los tipos de anclajes que hay en los bujes. Y dicho esto, pues no vamos a esperar más y vamos a ir a descifrar el tipo de anclajes para los discos que existen en los bujes. Los bujes o en las ruedas que compres o tengas. Podemos diferenciar tres modelos de anclaje del disco al buje. Un modelo sería bujes para discos de 6 tornillos, que antes hemos visto los discos de 6 tornillos, que este tipo de bujes siguen unas normas ISO, igual que los discos, donde todos se ponen de acuerdo de las medidas, las dimensiones y todas las cosas que tienen que ser iguales unas marcas con otras para que sean compatibles cualquier disco con sistema de 6 tornillos ISO y los bujes también con sistemas de 6 tornillos, que son la gran mayoría, diría todos los discos y los bujes de 6 tornillos vienen regulados por esta norma, hablando de bicicletas normales de calidad baja, media y alta. Luego existen los bujes Center Lock con rosca interior. Estoy hablando del buje, no estoy hablando de la rosca, no estoy hablando de la tuerca que aprieta el disco con el buje, estoy hablando del buje. Existen bujes con rosca interior y bujes con rosca exterior. Ambos bujes, Center Lock en ambos casos, los discos son los mismos. Es decir, podemos comprar un disco Center Lock y nos va a servir tanto para un buje con rosca interior como para un buje con rosca exterior. Lo que va a cambiar va a ser la tuerca, que hay tuercas de apriete interior con rosca macho, tuercas de apriete exterior con rosca macho y tuercas de apriete exterior con rosca hembra. Bueno, vamos a hablar de las herramientas que necesitamos para poner los discos. Ya sea poner unos discos nuevos cuando compramos unas ruedas y compramos unos discos nuevos y los instalamos en las ruedas nuevas, como intercambiar unos discos de unas ruedas a otras, como sustituir los discos porque se han gastado. Porque sí, los discos también se gastan. Bueno, pues para los discos de 6 tornillos lo que vamos a necesitar es una herramienta que nos sirva para aflojar los tornillos. A veces son tornillos que van con llave Allen y a veces son tornillos que van con llave Torx, que es esta que tiene estas puntitas. Normalmente la T25, la Torx 25 es la más habitual para quitar los 6 tornillitos del disco, poderlo quitar y poder poner el nuevo y volverlo a apretar. Normalmente cuando compramos los discos de 6 tornillos, para no decir siempre, vienen los 6 tornillos de métrica 5 que van bien al buje. Porque una de las cosas de la norma ISO para fabricar un disco de 6 tornillos también te dice la métrica de los tornillos a usar para que sea todo compatible entre sí. Para discos Center Lock, bueno, aquí vamos a necesitar dos tipos de llave. Bueno, mejor dicho, o un tipo de llave o otro, o los dos, ¿vale? Hemos dicho que hay 3 tipos de tuercas Center Lock. Están las tuercas de apriete interior, tuercas de apriete exterior, ambas con rosca macho, y las de apriete exterior pueden encontrarse tanto rosca hembra como rosca macho. Pues bien, para las roscas de apriete interior, que todas son rosca macho, vamos a necesitar la misma llave para quitar el cassette. Para quitar el cassette tipo Shimano, un HG. Las de Campanolo son diferentes. Es decir, que con la misma llave que podemos quitar en un cassette Shimano HG o un cassette RAM, podemos quitar el disco Center Lock que use tuerca de apriete interior. Luego nos encontramos las tuercas de apriete exterior. Las tuercas de apriete exterior van con la misma llave del pedalier. Es la misma llave que se usa para apretar el pedalier, como la que ves en la imagen, y esta misma llave es lo que nos va a servir para apretar el disco de freno con tuerca exterior. Y nos va a servir tanto
para tuercas exteriores con rosca macho como para tuercas exteriores de rosca hembra, que todas las de rosca hembra son tuercas exteriores. Otra cosa que podemos necesitar pues es una llave inglesa misma, una llave inglesa, una llave de carraca para poder sobre todo apretar o aflojar los discos, porque por ejemplo en el caso de discos de apriete interior con la llave tipo Shimano, pues a esta llave que compramos tenemos que cogerla con una llave inglesa o con una llave de carraca o con una dinamométrica, que es muy recomendable usar una dinamométrica. Que en la descripción de este vídeo te voy a dejar los enlaces a las herramientas para hacer estas cosas, es decir, para desmontar y montar discos, sea el tipo que sea. Y bueno, para acabar el vídeo, dos extras, cosas que me preguntan bastante. ¿Se pueden poner discos Centel-Look en bujes de 6 tornillos? La respuesta es no, no se pueden poner discos Centel-Look en bujes de 6 tornillos. Sin embargo, discos 6 tornillos en bujes Centel-Look sí que se pueden poner y es mediante un adaptador. Este adaptador lo que hace es, tiene el estriado de Centel-Look, luego tiene el anclaje de los 6 tornillos donde ponemos el disco y luego tenemos la misma tuerca Centel-Look para apretar en el buje. Esta misma tuerca que entra con el kit adaptador de Centel-Look a 6 tornillos, o mejor dicho, de discos 6 tornillos a buje Centel-Look, lo que es la tuerca nos sirve para un disco Centel-Look normal. Tienes que tener en cuenta cuando usamos este tipo de adaptadores, vienen 3 piezas. Viene la parte que va anclada al buje, que tiene el estriado Centel-Look. Luego viene una arandela, que esta misma arandela estriada es la que viene con los discos que he dicho antes, discos adaptados, porque los discos adaptados que he comentado, Centel-Look adaptados, realmente es un disco de 6 tornillos que le han pegado un adaptador Centel-Look y los damos a reconocer, uno porque se ve a simple vista y otra porque necesitan una arandela estriada que es la misma de los adaptadores de Centel-Look a 6 tornillos, que es imprescindible poner esta arandela. Sin embargo, si compramos unos discos Centel-Look nativos, para decirlo de alguna manera, esta arandela que nos viene cuando compramos un kit de adaptador de Centel-Look a 6 tornillos se tiene que poner si usamos el kit y también veremos que nos va a entrar si compramos un disco de 6 tornillos adaptado para Centel-Look. Y nada más, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya aclarado alguna cosa o hayas aprendido algo sobre ruedas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!